Es que no sabes la ilusión que me hizo cuando me escribiste para preguntarme si quería venir. Yo dije, te lo juro, estuve media hora pegando saltos por mi casa, chillando. Ay, qué bien, no, man. Es que necesitamos ese vínculo, necesitamos esos espacios, ¿sabes? Ujú. Hay una red de feministas gitanas en Rumania, hay una red de gitanas feministas en Alemania, hay una aquí, ¿sabes? Pero aún así, cada vez estamos como encontrando otras personas y todo eso, y creo que es muy importante, no solamente por nuestra causa, pero para sobrevivir. Sí. Porque eso es, por mí esa es la cosa de la resistencia y la resiliencia gitana, es que todo el rato fue por la comunidad, porque fuimos juntos en todo eso, porque no nos super separamos o algo así. Y de hecho esa es una cosa, ¿no? Porque somos comunidad, ¿sabes? No es una cosa de, esta es mi familia y hay otra familia ahí y no sé qué, que todo el pueblo es tu familia. Exacto. Que somos primas, que Sí, somos sí, sí, hermanas, sí, sí, que sí. somos todo eso. Y esa cosa de cuánto es de importante estar en esa conexión, ¿sabes? Y tener esos vínculos que, ¿no? Que un castigo muy grande, o no tanto castigo, sí lo podemos ver como castigo, pero yo lo veo más como una cosa de responsabilidad, como si tú faltas a la comunidad muy malo, te van a echar de comunidad. Si tú de ninguna forma no quieres ser responsable por tus acciones, de respetar la comunidad, respetar el Romani Pen y todo eso, te van a echar. Y la mayoría de veces que alguien está fuera de la comunidad, al final se arrepiente y regresa a la comunidad, porque necesita sobrevivir de esa forma. Y bueno, los padres ven eso como una forma de exilio. Yo no lo veo como exilio, porque antes de echarte de la comunidad, se intentan muchas formas de hacerte responsable. Sí. Y si tú no lo quieres y no quieres tomar esa responsabilidad, no podemos dejarte que hagas daño a la comunidad, ¿no? Sí, es tal cual, es un... A ver, es que sí, es que no es un castigo, como tú has dicho, es simplemente decir, estás demostrando repetidamente que por la razón que sea, tú no nos haces bien, pero es que parece ser que nosotros a ti tampoco, que la comunidad no te está haciendo bien porque te estás comportando de esta manera, eso significa que tú no quieres estar aquí, tampoco te vamos a seguir obligando para que nos perjudiques de esta manera. Pero claro, luego al final te das cuenta de que por mucho que tú digas, vale, yo me alejo de la comunidad, tú a ojos del mundo sigues siendo gitano. Y te vas a seguir comiendo la gitanofobia. Por mucho que te intentes acercar a espacios antirracistas, por mucho que incluso te acerques a personas racializadas, a otros espacios, si tú no estás con la comunidad gitana, si tú no estás con otros gitanos, no vas a estar protegido, porque es que nadie se va a parar a mirar por ti. Sí, y la cosa es que al final fue nuestra cultura que nos permitió a lo largo de los siglos continuar a sobrevivir. Sí. ¿Sabes? Fue por ese vínculo tan fuerte con la comunidad que pudimos seguir encima de pues genocidios, de leyes antigitanas, de todo, de la esterilización forzada. Es muy complicada esa palabra. Pues sí. Pero no, es que mi zona, claro, precisamente es un pueblo en el que solo vivimos gitanos. Y es un pueblo que se creó hace 50 años precisamente, o sea, es que solo tenemos una carretera que está en un estado deplorable, porque ese pueblo se creó hace poco más de 50 años en una desbandada de gitanos que hubo precisamente para huir de un pogromo que hubo por allá en los años 60. Y de hecho estamos ahí al pie de la montaña porque son unas montañas que nadie sabe realmente cómo moverse por ellas, sí, excepto nosotros. O sea, a mí, yo sí que es verdad que las pocas veces que he estado en Bulgaria, que hemos estado en mi pueblo, a mí me enseñaron a moverme por ese bosque. Y yo sé moverme por ese bosque casi de forma intuitiva, pero sin embargo, pues yo qué sé, los pocos amigos payos que tenía que a veces estaban por el pueblo... No saben moverse. No, ya no es que no supieran moverse, es que no se acercaban en nada a esa zona porque no podían. No podían. Sí, es una cosa, ¿no? Por tener que huir tanto, ¿no? Que al final, porque estaba pensando, por ejemplo, de
investigaciones que están hechas sobre el periodo de la esclavitud en Rumania, la esclavitud del pueblo romaní, del pueblo gitano. Y es la misma cosa que necesitabas huir. Y entonces necesitas entender el territorio, conocer el territorio, y muchas veces tenemos esa conexión con la naturaleza que es diferente de como lo tienen los payos, ¿no? Porque también me acuerdo que, por ejemplo, mi abuela tenía en su jardín muchísimas flores, un montón de flores, de hecho, y era su forma de convivir con la belleza de la naturaleza y no solamente usar la tierra para, no sé, para comida, aunque estaban haciendo eso. Pero, por ejemplo, ahora que pienso en las jardines de mi abuela paya y de mi abuela gitana, eran diferentes. Como mi abuela gitana era esa cosa de las flores, se veían, y tenían la misma importancia como las verduras, ¿sabes? Y no solamente que tenían la cosa utilitaria, porque, por ejemplo, por mi abuela paya, las flores eran más utilitarias, como que necesitabas llevarlas al cementerio, a la iglesia, no sé qué, y eran solamente lo que necesitabas, y eso era, ¿sabes? Pero para mi abuela las flores, que las flores también tenían el uso medical, el uso de brujería, porque estaban haciendo tantas cosas y todo eso. De hecho, la noche de Sânziene es muy importante en la cultura, no solamente gitana, en la cultura rumana, pero las gitanas me parece que llevan esa cultura más. Y me estoy preguntando, ¿no? Porque históricamente sabemos que los gitanos cuando llegaron a Europa estaban practicando el shaktismo, que es venerar, el shaktismo es venerar la diosa, la poder femenina, decir así, la Shakti. Y solamente cuando llegaron a Europa, eso parecía muy raro, ¿no? En Grecia, en otros países balcanos donde llegamos por primero, porque ya tenían esta forma de espiritualidad o de religión que era bastante patriarcal, el cristianismo de una forma muy patriarcal. Los monoteístas, sí. Sí, eran monoteístas y también tenían ese valor patriarcal dentro de la cultura del tiempo. Y los gitanos llegaron con esa cosa mucho más, ¿cómo decir? Al revés, a decir así. Pero sí, y que quería decir es que era mucho de nuestras prácticas espirituales fueron vistas como brujería, aunque unas estaban o no estaban. Y de hecho eso es una cosa, ¿no? De la resistencia del pueblo gitano por ser vistas como gitanas brujas. Sí. Muchas gitanas estaban practicando algunas formas para ganar dinero para su familia, ¿no? Para el pueblo. Eso me encanta, o sea, ¿sabéis lo de cómo la historia del tarot? Es que me hace tanta gracia porque bueno, imagino, o sea, esto es algo que sí que sabemos mucho, sobre todo los gitanos españoles, pero hay gente que no lo sabe. Como en el siglo XIX, claro, llegan los románticos franceses aquí a España y se enamoran de la cultura española, pero específicamente de la cultura gitana. O sea, ahí tenemos Carmen especialmente, del francés que llega a Andalucía, sobre todo llegan a Andalucía, llegan a Granada, donde más también como esta exotización de los gitanos, y son las gitanas las que dicen, venga, nos vamos a aprovechar aquí a robarle el dinero a estos guiris. Y claro, o sea, es que a mí me da mucha rabia cuando, por ejemplo, me encuentro con gente que dice que va a empezar que quiere empezar a aprender al tarot y empiezan directamente, se compran un mazo o compran manuales, y los manuales les dicen un montón de cosas y al pueblo gitano nos mencionan en una sola línea como mucho, y es como, no, vamos a ver, las cartas del tarot, el mazo del tarot del tarot es la baraja española, son las copas, los bastos, los oros y las espadas, tal cual. De hecho, la mejor forma de aprender a hacer a echar el tarot es precisamente con la baraja española. Y es por eso, ¿por qué? Porque traemos precisamente el tarot y la adivinación, o sea, lo que viene a ser el adivinar, entre comillas, no es tanto adivinar y leer el futuro, sino simplemente en nuestra propia espiritualidad a través de las cartas, porque viene de esa antigua espiritualidad pagana que teníamos ya desde el inicio.
Entonces, no sé, me he ido por esta tangente, pero es que es una cosa... Es importante porque Sí. me parece que, ¿cómo decir? En el movimiento feminista gitano a lo largo de Europa he encontrado como feministas gitanas que están reclamando la brujería como un hecho muy gitano y es verdad que es. Sí. Y otras que lo están negando un montón por ser el estereotipo. Y entiendo eso, pero al mismo tiempo, mira, dentro de donde yo viví, dentro de mi comunidad, la brujería era parte y punto, como Sí. la bruja era tu psicóloga, era tu curadera, era Sí. quien te ayudaba a abortar, y encima, porque en Rumania, mira, en mi periodo era, ¿cómo se dice? Era, bueno, fueron cosas de... El aborto y los métodos contraceptivos fueron prohibidos entre 1967 y 1989. 89. Yo, de hecho, soy producto de esa prohibición. Y entonces, al poder, en saber, en tener esa sabiduría de cómo dar luz, cómo ayudar, apoyar a alguien a dar luz y al mismo tiempo cómo apoyar a alguien a hacer un aborto si lo necesita, ¿no? Y entonces fue una forma de resistir en eso. Pero encima de eso fueron otras prácticas de que, bueno, el tarot es algo de que se conoce un montón, pero por ejemplo, tenía tías, como una de mis tías, la hermana de mi padre, estaba leyendo en café o en hojas de té y tenía como una bestia, decir así, que era como la tía de mi abuela o algo así, no sé qué, que estaba leyendo en maíz. Eso me parece muy interesante por cuando llegó el maíz en Europa y todo. Tal vez antes se leía con otra forma de, no sé, otro tipo de legumbre o algo, pero no sé. Pero la cosa es que leía en maíz y leer en maíz era específicamente para leer el futuro de alguien que estaba como tan enfermo que podría morirse. No vas a leer el maíz si no era esa cosa de que podría morirse. Sí. ¿Sabes? Y entonces me acuerdo que tenía 5 años y estaba muriendo mi bisabuela, y llamaron a alguien para leerle en el maíz. Y yo estaba en la habitación, porque no, eso también es la cosa, no vamos a dejar que las personas sean en el hospital sin tener la familia ahí o algo. Y era como la familia, las vecinas, alguien que venía de otro pueblo, todas esas cosas. En una habitación que era como esta, que aquí era una cama o algo donde mi bisabuelo no podía respirar muy bien y todo el mundo así a la pared o en el suelo hablando, y esa persona que estaba tirando maíz y leyendo en eso, para eso. Y me acuerdo que tenía 5 años y estaba como, wow, ¿qué está pasando? Nunca he visto eso, que sí he visto leer en cartas, y no solamente cartas de tarot, pero cartas de juego. Claro, es que son esas, sí, las cartas de juego, es que son las cartas que aquí en España utilizan para jugar son esas esas son con las que yo leo, por ejemplo. Pues mira, y yo también sé leer en palma. En la palma. Sí, eso lo aprendí de mi abuela, aunque no lo sé muy bien, pero aún así sí sé leer en palma. Las hermanas de mi padre también, sí. Sí, y es otra cosa que muchas gitanas en Rumania estaban antes, no tanto ahora, pero aún los vas a encontrar por partes del mercado ofreciendo ese servicio de leer en tu palma, de entender tus sueños, de cosas de eso, ¿sabes? Y también me parece una cosa muy, ¿sabes? Ese feminismo que existe dentro de la población gitana, ¿sabes? Si tú vienes a empezar de otra parte, en el Romanipen, en nuestro código ético, ¿no? Si tu marido te está acosando, te está pegando o algo, tú te tomas los niños y te vas. Sí. Ya, eso es, y la comunidad es contigo, por eso, ¿sabes? Pero encima de eso, si vas a la bruja y le dices algo así, te va a decir, pues bueno, a ver cómo hacemos. Bueno, hace siglos también era la cosa de tal vez vamos a hacer más que darle una maldición.
Sí. Una maldición, puede ser unas sustancias, unas cosas Sí, que estaban haciendo hace siglos. Pero porque hacía falta también. Porque Sí. hacía falta porque no te podías librar sino de su presencia de otra manera. Sí. Que no fuera esa. Pero sí, sí que es cierto, en mi pueblo de hecho sigue siendo un poco así.